Vamos a leer el capítulo 16 de la novela Xocoyotzin. Soy Carlos Mata. Con flores escribes, dador de la vida, con cantos das color, con cantos sombreas a los que han de vivir en la tierra. Después destruirás a águilas y tigres. Solo en tu libro de pinturas vivimos aquí sobre la tierra. Con tinta negra borrarás lo que fue la hermandad, la comunidad, la nobleza. Tú sombreas a los que han de vivir en la tierra. Netzahualcoyotl. Las tropas de la Triple Alianza salieron de Tenochtitlan por la calzada del sur, y después de pasar los campos de cultivo y diversos poblados pequeños al ir marchando junto a los guerreros aztecas, Moctezuma comenzó a preguntarse el motivo por el que su padre hubiera dejado a sus hermanos en Tenochtitlan. El rey le había explicado de manera somera sus motivos, pero fue una explicación tan apurada que el chico no le entendió, y en aquel momento ni siquiera pareció importarle. Las decisiones del padre eran terminantes, algo que no se discutía ni se ponía en tela de debate, al menos que el crío increpante quisiera exponerse a una fuerte azotaina con varas de oyametl. Lo único que el príncipe pudo captar de la explicación del emperador azteca fue que tenía planes para cuando terminara esa campaña y que sus otros hijos no podían conocer. Aparentemente, tenían que ver con esos secretos que él y su padre compartían y que estaban vedados para los hermanos. Él era el único de su familia que había tenido la fortuna de ser elegido para acompañar a su padre en ese viaje de avance a una nación matlaltzinca llamada Malinalco. Sus hermanos permanecieron con la población civil y las mujeres en Tenochtitlan, lo que le daría una buena pauta para burlarse de ellos por un buen rato cuando regresara. Al pasar por los poblados, Moctezuma caminaba con el pecho erguido de orgullo ante la mirada de sus habitantes que admiraban el paso de la armada más poderosa del mundo y a los escuincles que la acompañaban. Casi todos ellos eran hijos de guerreros y de capitanes. Otros inclusive eran descendientes de los más altos nobles. Entre ellos estaba él, quien por ser hijo del Güey Tlatoani estaba inscrito en la línea de sucesión imperial. Los escuincles desnutridos que vivían en los poblados se preguntaban con curiosidad cómo era posible que otros escuincles de su edad, que no era propicia para la guerra, pues se consideraba que a los 12 años no se tenía la capacidad de empuñar las armas, hubieran podido sumarse a esas tropas y caminar tan orondos y risueños al lado de los verdaderos temibles caballeros Águila y Jaguar, así como los de las órdenes Coyotl, Papalotl y los mercenarios de los ejércitos aliados. Obsequiosas, las mujeres del poblado daban a los caminantes alimentos, tortas de maíz recién cocidas, sacos de pinole y jícaras con agua. A la media tarde del segundo día de campaña, los contingentes mexicas empezaron a subir la cuesta de la sierra para acampar esa noche en el fresco que da a la altura de los cerros en la ruta hacia Cuauhnáhuac, una nación vasalla del Tlatocayotl azteca y que se ubicaba al sur de las montañas. Al transcurrir la tarde, Moctezuma pudo ver cómo fueron desapareciendo de su vista en la distancia tanto Tenochtitlan como el inmenso espejo de agua que la rodeaba. En una convergencia de caminos, se cruzaron con una caravana de recaudadores de impuestos que volvían de Amatlán. Llevaban una buena carga de papel amate, producto que se obtenía de un árbol que se daba mucho en aquella región. Moctezuma recordó que tenía ya algún tiempo deseando conocer esa población que le dijeron estaba al pie de una áspera sierra, no muy lejos de ahí.
Pensó que podría usar la buena excusa de que iría para conocer la producción de papel y así visitar el poblado en el que había nacido su legendario ancestro, el sacerdote tolteca Acatl Topiltzin, a quien los antiguos toltecas llamaron Quetzalcóatl, y quien fue uno de los más famosos personajes ilustres que llevaban el nombre del dios del oriente. Mientras sus ojos se perdían en dirección de las tierras en donde estaba Amatlán, recordó que tenía que ir a otro lugar, uno que su padre le había ordenado visitar primero, aunque todavía no sabía cuál era o dónde se ubicaba. Esperando que aquel lugar sorpresa fuera ese poblado, se dispuso a gozar del camino y del paisaje de la montaña sin conseguir explicarse por qué le gustaba tanto subir a lo alto de esas protuberancias rocosas de la naturaleza. Todo el camino se había mantenido alejado del contingente que custodiaba a su padre, pues en el otro palanquín llevaban cargando también al Cihuacóatl Tlacaelel, quien decidió acompañar la expedición para llevar a cabo unos planes que tenía para la provincia de Malinalco una vez que fuera conquistada. A medida que la inmensa columna de guerreros escalaba la cuesta, en las paredes de piedra resonaban los ecos recios y armónicos de miles de tecatlis retumbando sobre el camino al rascar la tierra con su paso firme, aunado al rechinido que hacían las amarras de Enequén con los nudos de todos los arneses que iban cargando. Todo ese ruido convertía las pláticas de los hombres en simples murmullos que llegaban a oídos de Moctezuma como rumores lejanos. Cuando el esfuerzo requerido era mayor, los tambores tañeron con más frecuencia, anunciando a los músicos que era hora de animar la marcha de conquista. El repicar de los cascabeles y el de las semillas en los calabazos secos que eran agitados por los guerreros se unió al agudo silbar de las chirimías y todo ese sonido inundó el camino. Otros flautistas hicieron surgir armonías de sus instrumentos de barro de 4 hoyos, los tlapitzali, con alegres tonos que precedían el ronco vibrar de tambores que a continuación ocurriría. En ese momento, muchos hombres se salían del camino para cambiarse las sandalias y evitar que sus pies se ampollaran por la subida de la cuesta. Otros sacaban mantos de mayores dimensiones que los cubrieran de manera más adecuada contra los vientos casi helados de la sierra. Algunos de los guerreros mayores se alegraban por la anticipación de la música y lo expresaban mediante gritos o sonidos que hacían sus bocas al taparlas y destaparlas con sus manos repetidamente. Todos los tambores esparcidos a lo largo de la caravana sonaron a un ritmo ya planeado de antemano. Sin tardar, ya muchos tambores de madera, de concha de tortuga y los de piel de venado repiqueteaban a un ritmo que iba marcando el paso de todo el ejército.
cuando terminaban una marcha, los músicos ejecutaban otra tonada de guerra de las muchas que tenían en su repertorio, con un suave ritmo producido por sus instrumentos musicales, y de manera gradual cada una de ellos iba subiendo el ánimo y el ritmo, por estar diseñadas para alentar en los guerreros la certidumbre de que eran parte de las fuerzas armadas más poderosas del único mundo, infundiendo en sus mentes la narrativa místico-imperialista que les daría la presteza para la guerra de la que todo guerrero de la Triple Alianza debía de hacer alarde para contagiar a los demás. A la tercera marcha de guerra, el cansancio y el aburrimiento por la caminata desaparecía, y muchos de los soldados hasta daban brinquitos con ritmo de baile al caminar al son que tocaban los poderosos tambores. Al ver los plumajes de sus atuendos sacudirse al viento, el cansancio de los demás soldados se olvidaba, y la incontrastable energía que transmitían los atabales los hacía proseguir la subida con ambiente de fiesta. De una manera intempestiva, los ruidos y los bailes cesaron cuando el caracol anunció la parada del final del día en ese sitio, en que ya los esperaban los organizadores del campamento y los cocineros con la cena lista, que consistiría en moli de huaxolotl, según cantaba el olor. Al otro lado de la sierra, al pie de la ladera, se encontraban los contingentes de guerreros y los más de 1000 cargadores que el monarca mexica había pedido al cacique de Cuauhnáhuac para apoyar al triunvirato azteca en esa guerra. Los cargadores habían llevado casi todo el material bélico que se utilizaría en esa campaña, para así evitar a las tropas mexicas el cargar todo ese armamento desde Tenochtitlan y pasarlo a través de la montaña. La tarde estaba declinando y empezaba a oscurecer cuando los sirvientes del ejército empezaron a distribuir las mantas gruesas de algodón, poniéndolas arriba de las esteras diseminadas al desgaire y que los soldados que ya habían colocado sobre un pedacito de tierra que previamente limpiaron de piedras para que no les dieran molestias en la noche y dolores de espalda en la mañana. Moctezuma ubicó su petatl alejado de los otros chilpayates, ya que no era muy dado a hacer amistades nuevas con esos hijos de guerreros que, aunque pertenecían a la nobleza, no eran parte de su grupo de familiares y primos con los que normalmente socializaba. Por el contrario, esos otros niños siempre trataban de acercarse a él y hacerle plática, cosa que no le agradaba mucho. Todos ellos ya conocían su carácter introvertido y que no le gustaba socializar ni con los de su propio círculo después del incidente con su primo, hacía ya más de 2 años.
Sabía que eso le provocaba que lo tacharan de pretencioso y déspota por sentirse como el futuro emperador azteca, cuando todos sabían que las posibilidades para cualquiera eran muy bajas por el gran número de nombres en la línea de sucesión, y nadie podía contar a ciencia cierta con una posibilidad real de algún día llegar a ser el primer orador de la Triple Alianza. Lo que nadie sabía era que colocaba su petate alejado de la tienda de su padre con la finalidad de mantenerse lejos de la vista del Cihuacóatl, quien tenía su tienda al lado de la del rey. Dormir adentro de la tienda de su padre estaba prohibido, ya que la finalidad de llevar a los escuincles a esas campañas era para curtirlos en la vida dura de los soldados y los mercenarios, para prepararlos para ser futuros capitanes de guerreros. Después de la frugal cena que les fue servida por los cocineros, Moctezuma se retiró a descansar. La noche había cerrado y el cielo estaba libre de nubes bajo un manto estrellado. La luna, que apenas hacía pocos días se podía ver de un tamaño gigantesco y de un color casi anaranjado, besando la tierra allá en el nororiente, esa noche estaba ausente. El hijo del emperador echó una ojeada alrededor del campamento y no pudo encontrarla. A pesar de que el claro del bosque en donde puso su petatl se encontraba rodeado de altos pinares, cipreses y enebros, se alegró de que su ramazón no le bloqueara mucho la vista para admirar el firmamento. Le gustaba disfrutar de esa visión ahí, a campo abierto, ya que en Tenochtitlan el humo de todos los fuegos que se encendían en la noche no dejaban ver los luceros de forma tan clara como se divisaban lejos de la isla. Cubierto con mantas de algodón, cerró los ojos para dejar que su mente lo llevara a una noche muy lejana, mientras se encontraba en Texcoatzinco, en donde sostuvo con su abuelo Nezahualcóyotl y su primo Nezahualpili una de las charlas más importantes de su vida. En esa ocasión habían estado estudiando el firmamento y el viejo monarca les explicó los aspectos de la formación de las galaxias. Les dijo que se trataba de grupos compuestos por millones de estrellas que giraban alrededor de un centro, según las teorías de los astrónomos, por lo que esa nubosidad que se veía por las noches debía ser el centro de la galaxia. También esa noche les comentó que la galaxia en la que se encontraba la Tierra era una entre los miles de millones que se creía que existían en el universo. Recordó que fue vencido por el sueño a pesar de sus esfuerzos por mantenerse despierto aquella noche, en la medida en que la plática de su abuelo se fue tornando más interesante, mientras les explicaba que el sol giraba en torno a ese centro misterioso y justo cuando Nezahualcóyotl les estaba hablando de la posibilidad de que en esa infinidad de planetas que existían allá en el firmamento y que debían girar en torno a sus respectivos soles, pudiera existir vida tanto animal como vegetal. Al quedarse dormido, perdió la oportunidad de seguir escuchando al gran rey poeta en esa última ocasión que tuvo antes de que muriera poco tiempo después. En ese momento estaba tan ensimismado en los recuerdos de su abuelo que no se dio cuenta de que un hombre se había acercado hasta donde estaba acostado. El extraño se detuvo a su lado y con lentitud se agachó para estudiar su rostro y cerciorarse de que no se hubiera equivocado al reconocer a ese niño. Moctezuma abrió los ojos cuando sintió la presencia del desconocido. Tlacaelel se acomodaba a su lado, acuclillándose. Como si se tratara de una flecha impulsada por la cuerda de un arco tensado, se incorporó y se arrodilló para bajar la cabeza en una especie de reverencia al adulto que tenía enfrente y que, además, era el Cihuacóatl de su padre. Como era sabido en todo el Tlatocayotl azteca, el rey Axayácatl había conquistado la cumbre del poder tan solo porque ese hombre, Tlacaelel,
el arquitecto del imperio, había desdeñado el trono que le fue ofrecido por los miembros de Tlatocan a la muerte de Iluicamina, aceptando la propuesta de Nezahualcóyotl de que su joven yerno, Axayácatl, fuera elegido para esa posición, aunque el guerrero no tuviera más que 19 años en ese entonces. Pero el hecho de que el anciano no hubiera tomado las riendas del poder no significaba que ya no gozara de la pleitesía de toda la gente de la Triple Alianza le rendía. Nada de eso importaba en ese momento en que Moctezuma no conseguía quitarse de la mente el pensamiento de que frente a él estaba el posible asesino intelectual de su amada Hatzibe. Aunque no estaba completamente seguro de eso, su intuición le decía que así era. Por lo tanto, era imposible para él no sentir tirria contra ese odiado engendro del mal. Más que nunca, ese era el momento en que había que fingir. En ese instante crucial no tenía otra opción más que poner en práctica lo que había aprendido en años de entrenamiento para salir avante de esta prueba. No iba a ser fácil engañar a uno de los hombres más inteligentes del imperio. Eso estaba claro y siempre lo supo, pero también sabía que, si lo lograba, sería un buen signo de que tenía la capacidad de que algún día llegaría a ser un sabio tlamantini, como su abuelo lo fue.